Hemos proclamado que en el día de hoy celebramos la fiesta de las primicias. Yo quiero que usted se ubique allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y vamos a tener una lectura allí rápidamente. Juan capítulo 4, vamos a leer desde el verso desde el verso 19. ¿Estamos todos allí? Para poner un poco en contexto la lectura que vamos a tener, estamos allí en el momento en que Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana. Y hay una declaración, hay un diálogo allí, que no sé por qué últimamente hemos insistido mucho en esta lectura y el Señor nos ha hablado de distintas maneras en estos pasajes. ¿Estamos allí, iglesia? Leemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23, vamos a leerlo todos juntos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias por tu palabra, Señor, que viene para ser de refrigerio, para ser de alimento a nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque yo sé que tu Espíritu Santo está aquí en esta mañana para enseñarnos. Tú quieres enseñarnos en este tiempo. Todos los días, Señor, necesitamos comer de ese pan que es tu palabra, oh Dios, porque necesitamos aprender cada día más cómo comportarnos, cómo conducirnos en este mundo, agradándote a ti, Señor. Toma el control ahora de este tiempo, de este momento. Reprendemos todo aquello que quiera venir a traer distracción. Reprendemos todo espíritu que quiera venir a traer error a nuestras vidas y declaramos que tu verdad se hace una realidad en nosotros en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Fíjense algo. Yo les comentaba ahorita con uno de los muchachos, anoche casi no pude conciliar el sueño estuve pensando mucho acerca de este tema. No sé por qué, pero hablaba mucho a mi vida esta palabra. Y la pregunta que me llegaba, y yo le hacía esta pregunta a algunas personas, y es el título de la enseñanza del día de hoy. ¿Por qué celebramos las primicias? ¿Por qué realizamos esta celebración hoy día? Muchas veces hacemos cosas, y esto se lo he compartido en otras oportunidades, dentro de lo que es la cultura de la iglesia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero dentro de las iglesias manejamos como una cultura. De hecho, manejamos hasta un lenguaje que solamente nosotros entendemos en algún momento. Usted puede estar hablando de cosas espirituales, de cosas de la iglesia, delante de personas que no tienen nada que ver y ellos a lo mejor no entienden mucho de lo que estamos hablando. Entonces sucede que muchas veces hacemos cosas en nuestro día a día y hacemos cosas dentro de las iglesias y las hacemos como por inercia, por un impulso simplemente, pero realmente no entendemos el por qué lo estamos haciendo o el por qué deberíamos hacerlo. ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana?
Y es necesario de que todo lo que nosotros hagamos para el Señor y que venimos a esta casa y hacemos y cantamos y adoramos, tenemos que hacerlo desde un conocimiento de por qué lo estoy haciendo realmente. Porque entonces es allí donde cobra un valor especial para mi vida y es más efectiva esa ofrenda que yo estoy trayendo delante de la presencia del Señor. Entonces la pregunta en esta mañana es esa: ¿por qué nosotros deberíamos traer primicias? ¿Por qué deberíamos celebrar las primicias? Y de verdad que es un tema bastante polémico, porque hay personas hoy en día que ellos tienen una postura y ellos dicen que la iglesia contemporánea, la iglesia del día de hoy, no debería celebrar la fiesta de las primicias. Entonces tenemos dos posturas: los que dicen que sí se debe celebrar y los que dicen que no se debería celebrar. Pero como a mí no me va a convencer la palabra que me explique un hombre, a nosotros quien nos puede convencer es el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Porque no hay nada mejor cuando el Espíritu Santo es el que nos toma y nos mete en la palabra y comienza a revelarnos y comienza a mostrarnos esas verdades. Por eso acá siempre les insistimos, hermano, no se quede simplemente con lo que le habla el pastor, con lo que le enseña el pastor, con lo que viene el predicador y te dice. No te quedes simplemente con eso. Es tu deber, tu responsabilidad ir a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo de Dios revele a tu vida esa palabra. Porque entonces esa enseñanza va a ser mucho más efectiva que lo que pueda decir una persona. Entonces, si nos vamos a la luz de la palabra, vamos a ver de dónde sale este concepto de lo que son las primicias. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver allí tres aspectos con referencia a lo que son las primicias. Y el primer aspecto, el número 1, dice: las primicias son mencionadas en Éxodo, en el libro de Levíticos, en Número, en Deuteronomio, como parte de las ofrendas con las que se debía honrar a Dios. En Éxodo capítulo 22, verso 29, dice: no demoréis las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. En Levíticos capítulo 2, del verso 11 al 12, se hace también una mención acerca del tema de las primicias como una ofrenda que debía ser separada cada cierto tiempo y debía ser traída delante de la presencia de Dios. En Números capítulo 18, versos 12 y 13, también se hace mención acerca del tema de las primicias y se habla del uso que debía dárseles a esta. Le estoy nombrando estas citas, ustedes pues las pueden revisar con más calma cuando esté allí en su casa. Pero también nos encontramos en Levíticos capítulo 22 y yo quiero que en Levíticos capítulo 23, perdón. Allí se nos habla también del tema de las primicias, pero las primicias estaban enmarcadas dentro de lo que son las 7 fiestas importantes que el Señor dejó para que el pueblo, una vez saliera de la cautividad, celebraran cada cierto tiempo. Y entonces allí en Levítico se nos habla de cuáles eran esas fiestas y vamos a leerlo allí. Tiene como título ese capítulo: las fiestas solemnes. Y se lo leo rápidamente. Levíticos 23 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y comienza allí a enumerar esas 7 fiestas solemnes que el pueblo de Israel debía celebrar al Señor cada cierto tiempo. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos libros específicamente de la Biblia, hoy en día nosotros los conocemos como los libros de la ley. La ley que fue dejada por Dios para su pueblo Israel, bajo la cual ellos debían conducirse, ellos debían caminar, ellos debían aplicar a su vida diaria para poder ellos agradar el corazón de Dios.
Dentro de toda la ley existen muchos aspectos que la ley trata acerca de la vida del hombre. Trata aspectos de finanza, pero trata también aspectos morales. Trata aspectos de la vida diaria, de la vida de familia, de la vida, del aspecto de la persona como jefe, como empleado. Habla acerca de todas esas facetas que nosotros podemos desarrollar como persona y establece ciertos parámetros bajo los cuales el pueblo debía de conducirse. Entonces allí en el capítulo 23 de Levíticos el Señor establece y le dice a Moisés, le dice, hay 7 fiestas, hay 7 momentos, hay 7 cosas que hay que celebrar. Y dentro de todo lo que comienza allí a enumerar, se las voy a ir nombrando, habla acerca de la fiesta de la Pascua. También habla acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Luego está la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y las fiestas de los tabernáculos. Esas son las 7 fiestas más importantes que el pueblo de Israel debía celebrar, debía conmemorar cada cierto tiempo según el calendario establecido por Dios. Pero es interesante que allí cuando comienza el capítulo 23 hablando, el Señor establece para el pueblo de Israel que una vez que ellos hubiesen alcanzado esa libertad, estaban lejos del cautiverio de Egipto, ellos debían entonces ahora celebrar estas festividades. ¿Y en qué consistía la fiesta de las primicias? La fiesta de las primicias tenía como objetivo llevar los primeros frutos de la tierra para ser ofrecidos por el sacerdote como una ofrenda agradable al Señor antes de comenzar a disfrutar de la cosecha. Podemos entender que el contexto donde se manejaban las personas en ese momento era un contexto agrícola, donde la gente vivía de lo que producía la tierra, vivía de apacentar ganado, de criar ganado, de eso era que el pueblo se sostenía. Y cuando el Señor determina de que deben separar las primicias para el Señor, era porque ellos tenían que tomar una porción, la mejor porción, lo primero de aquella cosecha, y antes de ellos participar del resto de los beneficios de esa cosecha, esa primera gavilla era tomada y llevada y presentada al sacerdote. El sacerdote tomaba aquella ofrenda y la colocaba sobre una tela y era ofrecida delante del Señor como una ofrenda mecida. Había todo un protocolo, había toda una serie de cosas que cumplir allí para que esa ofrenda fuese agradable delante del Señor. Algunas personas creen que las primicias para aquel tiempo era que se tomaba toda la cosecha y se le ofrecía al Señor. No, no era de esa manera. Era una porción de lo primero, de lo mejor de lo primero. Esa porción representaba entonces que al ser colocada allí en el altar, el resto de la cosecha también era santificado, era purificado, y entonces el pueblo allí podía participar del resto de la cosecha. Cabe destacar también que según el calendario judío, correspondería a la celebración de las fiestas de las cosechas, no para el mes de enero como quizás podemos pensar algunos, ¿no? Correspondería más o menos para los meses entre marzo y abril. Entonces nosotros como que estamos un poco adelantados, ¿verdad? Pero allí estaba establecido esto, y esto estaba colocado dentro de lo que es la ley que el Señor había establecido para su pueblo Israel. Había un principio que establecía, y lo conseguimos allí en el libro de Proverbios. Hacíamos mención de él hace unos domingos atrás también, donde el Señor decía, o el proverbista decía, que traigamos lo mejor, las primicias delante del Señor, y nuestros lagares van a rebosar de mosto.
va a haber provisión, va a haber abundancia. Entonces el pueblo de Israel entendía que honrando al Señor de esta manera, cumpliendo con el mandamiento, cumpliendo con la ley que les había sido otorgado, era una manera de que ellos honraban al Señor y por consecuencia el Señor bendecía la tierra. El Señor entonces se encargaba de que esa cosecha que iban a tener fuera fructífera, fuera más abundante para ellos. Ellos entendían esto en su vida y por eso lo aplicaban, porque ellos eran el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. ¿Cuántos están acá en esta mañana? Ahora, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, recordemos cada uno de nosotros que hubo un partir allí, hubo un punto de quiebre en la historia, y es el momento cuando Cristo se manifiesta. La venida de Cristo representa un antes y un después, no solamente en nosotros como cristianos que creemos en la obra redentora de Cristo, sino que en la historia Cristo viene a marcar un antes y un después. Asimismo, en los tiempos proféticos que el Señor había determinado, Cristo, la manifestación de Cristo viene a representar ese punto de partida para algo nuevo, que es el tiempo de la gracia bajo el cual usted y yo estamos viviendo en este tiempo. Y es interesante que la palabra en el Nuevo Testamento, la única vez que hace mención para referirse al tema de primicia o para utilizar la palabra primicia, es para referirse a Cristo. Entonces podemos entender lo que dice Corintios, lo que dice Pablo a la iglesia de los Corintios cuando les dice que Cristo vino a ser la primicia, vino a convertirse Él en primicia, en primero de muchos. Pablo también enseñaba a la iglesia, a los Corintios, y les decía que esas cosas, que la ley eran simplemente sombras y variaciones, una representación de lo que iba a ser algo más grande en un futuro. Eso era lo que representaba la ley en aquel tiempo. Era una representación de algo espiritual que estaba a punto de ocurrir y no era otra cosa sino la manifestación de Cristo como ese sumo sacerdote, y no solamente como sumo sacerdote sino como ese cordero sin mancha, como ese cordero perfecto que iba a ser colocado, iba a ser inmolado en una cruz, y a través de ese sacrificio muchos iban a ser salvos, iban a ser redimidos por la sangre de aquel precioso cordero. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Romanos capítulo 10, verso 4 dice: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Dice, Cristo es el fin de la para justicia, para justificar a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Si usted es uno de los que cree en Cristo Jesús, entonces usted ha alcanzado esa justicia y delante de la ley usted ha sido justificado. Hemos sido justificados. También es interesante estudiar en Hebreos capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Son 3 capítulos que nos hablan poderosamente acerca del simbolismo y acerca de lo importante que representa Jesús en cuanto a la ley. Pero me quiero enfocar específicamente en el capítulo 8 del verso 3 al 7, donde dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo:
Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y vea lo que dice el capítulo 10 ahí más adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y ahí está hablando de Cristo. Fíjense una cosa, el único que tenía el beneficio o el derecho de ofrecer aquellas ofrendas delante del Señor era el sacerdote. El pueblo no tenía la potestad de llegar delante de la presencia de Dios, de llegar al lugar santísimo, a ese lugar donde había sido colocado aquel altar y se presentaban las ofrendas, sino solamente el sacerdote que estaba en aquel lugar en aquel tiempo. Por lo tanto, el pueblo lo que hacía era traer la ofrenda y presentársela al sacerdote. Y el sacerdote era el que se encargaba entonces de venir delante de la presencia de Dios y traer aquella ofrenda. Pero dice allí lo que acabamos de leer en Hebreos, que continuamente se ofrecían sacrificios en aquel tiempo, porque aquellos sacrificios no tenían el poder, no tenían la capacidad de limpiar, de traer esa transformación en la vida de las personas como lo tenía ese sacrificio perfecto que iba a ser levantado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Había algo superior. Era solamente una figura y sombra. Es decir, la ley no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era a través de la ley mostrar lo que iba a ocurrir a través de Cristo Jesús al ser levantado en la cruz del Calvario. A ir, estar 3 días allí en ese lugar, en esa cueva donde lo habían colocado ya muerto, donde lo daban por muerto. Y al venir y manifestarse luego para resucitar de entre los muertos y levantarse vencedor. Entonces Jesús vino a traer ese punto de quiebre y vino así a cumplir con la ley. Es decir, iglesia, nosotros hoy en día no tenemos la obligación de celebrar las primicias. Nosotros hoy en día no tenemos la obligación de celebrar la fiesta de las Pascuas o de los panes sin levaduras. Nosotros no tenemos por qué participar de eso, porque a nosotros no nos corresponde, porque el pacto bajo el cual nosotros estamos es un pacto mejor, es el pacto de la gracia. ¿Entiende algo, iglesia? Una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa somos nosotros, el pueblo de los gentiles, que hemos sido añadidos a esa gran familia. Pero nosotros no somos el pueblo de Israel. Usted y yo no pertenecemos a ese pueblo. El pacto que Dios hizo con ellos es el pacto que Dios hizo con ellos. Pero usted y yo estamos bajo un nuevo, y dice la palabra, y mejor pacto, que es el que hizo Jesús con su propia sangre. Y bajo ese pacto entonces es el que nosotros nos movemos. Por lo tanto, escucha esto, y yo sé que esto a muchos les va a causar un rompimiento en sus ideas, en sus estructuras. Usted y yo no tenemos la obligación
de traer primicias al altar. Usted y yo no tenemos la obligación de traer diezmos a la iglesia. Usted y yo no tenemos la obligación de presentar ofrendas delante de Dios. No es nuestra obligación. El pueblo de Israel tenía esa obligación porque el Señor, bajo el pacto que ellos se movían, se los había establecido de esa manera. Y tenían la obligación de cada año cumplir con cada una de estas celebraciones. Pero diga usted en esta mañana, no lo hago por obligación. Porque no es nuestra obligación. No hay nadie que te pueda a ti obligar a decirte, hermano, tú tienes que traer los diezmos a la iglesia. No, de ninguna manera. Escúchame bien, de ninguna manera. Nadie te puede obligar a ti a hacer eso. Y yo sé que muchos están así como, pero la palabra nos trae luz a la vida, hermano. Y nos trae libertad, para movernos en libertad. Y aquí quiero llegar ahora al versículo que leímos al principio. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué esa lectura? ¿Qué tiene que ver ese diálogo que tiene Jesús con la mujer samaritana? Fíjense que esta mujer comienza diciéndole a Jesús, en el verso 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y en el verso 20 le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer conocía de los rituales y de los cultos que se debían ofrecer y ella se manejaba bajo ese precepto de vida. Venía de un pueblo que, a pesar de que no se llevaban bien de donde pertenecía Jesús, ellos también se movían bajo estos preceptos, bajo estas leyes. Jesús le dijo, ella le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y es verdad, los judíos decían que en Jerusalén era donde estaba el templo, donde entonces debían trasladarse, moverse hasta allá para ir a presentar sus ofrendas de adoración a Dios. Pero aquí viene la revelación que Jesús le hace a la vida de ella y hace a nuestras vidas también en esta mañana. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, viene la hora, le estaba diciendo Jesús, viene la hora donde ya no va a ser necesario adorar en un monte o específicamente en una ciudad, sino que viene una hora donde se va a revelar los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y que no van a necesitar de una ley, y que no van a necesitar de un lugar, que no van a necesitar de un tabernáculo, que no van a necesitar de un sacerdote al cual ir a presentarse, sino que ellos mismos son esos templos y moradas del Espíritu Santo, y donde ellos mismos presentarán sacrificio delante del Padre. Entonces tú y yo que estamos bajo ese nuevo pacto, tú y yo que estamos bajo este nuevo tiempo de gracia, tú y yo somos ese templo donde día y noche se presentan sacrificios espirituales. Por lo tanto, el tiempo de la gracia no consiste en sacrificios físicos. No consiste en presentar ofrendas físicas. Más importante que eso, el Señor dice, el corazón. Lo que tú presentas con tu corazón, eso agrada más al Padre que la ofrenda que tú puedas traer considerando que es bastante, que es mucho. Aquí hay una mesa donde se han colocado cosas y al momento de comprar, de escoger las frutas, quizás el que las compró dijo, yo quiero lo mejor, yo quiero lo más grande porque es para colocarlos allá. Pero sabe, aún tú buscando lo mejor y lo más grande, nunca vas a conseguir nada de que eso sea perfecto. Pero ¿sabes qué le agrada más al corazón del Padre? Cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Cuando tú vienes con un corazón sincero y le dices, Señor, yo quiero buscar cada día a través de mi vida las formas de honrarte a ti. Quizás no es mucho lo que te pueda dar. Quizás no es mucho lo que te puedo ofrecer, pero te ofrezco mi corazón. Esa es la ofrenda que el Señor anda buscando en esta mañana.
¿Habrá alguien aquí dispuesto a darle una ofrenda al Señor que le agrade a Él? Dice allí la palabra que el Señor le dice a esta mujer. Volvamos a leerla, verso 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor anda en este tiempo buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. Y yo sé que en este lugar hay de esos adoradores que quieren agradar el corazón del Padre por encima de todas las cosas. Por lo tanto, cada vez que nosotros podamos leer en la palabra acerca de la fiesta de las primicias, acerca de la Pascua, acerca de la fiesta de los panes sin levadura, acerca del día de reposo, acerca de cada una de estas celebraciones y cada una de estas cosas establecidas allí en la ley para el pueblo de Israel, recuerda que todo eso estaba apuntando hacia una sola persona y es hacia Cristo. Es a Cristo al que nosotros debemos honrar. Es a Cristo al que estaban apuntando cada una de estas leyes, a la manifestación perfecta de Jesucristo. Y la pregunta decía, ¿por qué debemos nosotros celebrar las primicias? Y usted dirá, pero bueno, y se proclamó fue fiesta de primicias, y si eso no es para nosotros, es verdad, nosotros no tenemos la obligación de hacerlo, pero lo hacemos porque nos nace del corazón. Señor, tú no me lo estás pidiendo, pero yo como un acto de adoración lo quiero entregar para ti. Yo puedo recordar a aquella mujer de la que se habla en los evangelios, aquella mujer que llegó delante de la presencia de Jesús y tomó un frasco de perfume. Y dice la escritura allí que era un perfume muy caro, muy costoso. Y llegó delante de la presencia de Jesús y lo derramó delante de sus pies. Y lavó sus pies y llenó a Jesús de aquel perfume tan precioso y tan costoso. Y muchos de los que estaban en ese lugar comenzaron a juzgar el momento, comenzaron a juzgar la adoración de aquella mujer. Y comenzaron a decir, oye, pero ¿por qué va a malgastar eso que vale tanto? Oye, ¿por qué Jesús permite que esa mujer haga estas cosas? Pero nadie le pidió a esa mujer que hiciera eso. Jesús no le exigió a aquella mujer que tenía que ir y comprar el perfume más caro y traerlo y derramarlo delante de sus pies. Aquello fue simplemente un acto de adoración de una adoradora en espíritu y en verdad. Aquello simplemente le nació de lo más profundo del corazón, porque Jesús había tenido misericordia de ella, porque Jesús la había mirado como nadie más la había mirado, porque Jesús había perdonado sus pecados, porque ella estaba agradecida y como fruto de su agradecimiento ella tomó aquel perfume que era de mucho valor, que era muy preciado, y lo derramó delante de los pies del Maestro. Era simplemente un acto de adoración, no era por obligación. Por eso cuando nosotros hemos determinado en esta casa, yo no voy a hablar por el resto de las congregaciones o por cualquier otra persona, vamos a hablar por lo que hacemos acá en esta casa, por lo que Dios ha revelado a nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos el llamado a las primicias, no lo hacemos con el propósito de celebrar una fiesta como la celebraba el pueblo de Israel, porque entendemos que esto no es para nosotros. Cuando celebramos el tiempo de las primicias, nosotros lo hacemos para crear un momento donde el pueblo pueda honrar al Señor con lo mejor que tiene, para que tú puedas manifestar tu agradecimiento a Dios, para que tú puedas manifestar tu agradecimiento al Padre por lo que Él te ha dado y por lo que te va a dar. Aleluya. Por lo tanto, entonces, lo que tú puedas darle al Señor a través de las ofrendas, a través de los diezmos, si tú lo dispones de esa manera,
Tú tienes que entender que tú no lo haces por obligación, tú lo haces porque eso te nace del corazón, porque es fruto de tu agradecimiento a Dios. Segunda a los Corintios capítulo 9, verso 7. Dice de la siguiente manera: por tanto, verso 7 dice, cada uno de como propuso en su corazón. Cada uno va a dar ¿cómo? Como propuso en su corazón. Diga conmigo, como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador. ¿Qué pasa con el que da con alegría? Dios lo ama. Y Dios ha mostrado su amor para con nosotros, iglesia. Aquí hay muchas personas que han dado para el Señor con alegría. Pero dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Tú debes proponer en tu corazón honrar a Dios con todo lo que tienes. Eso no es algo que alguien tiene que imponértelo. Tú tienes que proponerte en tu corazón honrar a Dios con todo lo que tú eres y con todo lo que tú haces. Entendemos que al Señor lo honramos cuando venimos y lo adoramos, cuando venimos y nos congregamos en este lugar y levantamos nuestras voces y levantamos nuestras manos a Él. Es un tiempo donde honramos a Dios. El apartar un momento para venir a la congregación, para venir a compartir con tus hermanos, para venir a recibir enseñanza, tú estás honrando a Dios porque estás apartando de tu tiempo. Pero también necesitamos honrar a Dios con cada área de nuestras vidas. Con lo que nosotros producimos, con lo que el Señor nos da las fuerzas para trabajar, tú tienes que entender que también Él merece ser honrado con eso. Pero tú no puedes esperar a que alguien venga y te lo imponga y te diga cómo lo vas a hacer, sino que cada uno como propuso en su corazón, cada uno como propuso en su corazón, es lo que vas a dar para Dios. Por eso que la ofrenda que estamos buscando en esta mañana, la ofrenda que Dios está esperando de ti, la ofrenda que tú y yo debemos ofrecer, es como la que ofreció Abel al Señor. Nadie se la pidió, nadie le dijo cómo lo debía hacer, pero Abel dice allí que tomó de lo primero, apartó de lo primero, apartó de lo mejor para el Señor, y eso fue lo que hizo que la ofrenda de Abel fuera agradable delante de la presencia de Dios. Ponte de pie, iglesia, en esta mañana.